Estás en el proceso de construir tu casa o de decorarla y tenés que encontrar referencias. No te podés perder el podcast de hoy porque vamos a estar compartiendo grandes ideas con dos mujeres que tienen mucho para contarte. En Experiencia que Construye, hoy hablamos de lifestyle. Nuestra casa, Juan, representa nuestro estado de ánimo. ¿Es fácil dialogar con los arquitectos estas ideas que al principio son una foto en su cabeza? Pandemia hicimos el proyecto con unos arquitectos por Zoom. La forma en la que se construyó la ventana y la canilla, donde está la canilla, la ventana no abre. O sea, no abre la ventana de la cocina. Cuando los chicos crecen y empieza a haber más silencios y espacios más grandes, ¿cómo se habitan esos espacios con menos presencia? Pensamos como listo, esta es la casa donde vamos a recibir a nuestros nietos, si Dios quiere. ¿Qué fuiste descubriendo que los demás querían escuchar? Como con materiales simples se puede hacer algo copado. ¿Y la decoración influye en la composición de una familia? ¿Creen un estilo definido de decoración? Bienvenidos. Esto es Experiencia que Construye, el podcast que te ayuda a convertir en realidad tu sueño. Con el auspicio de Piazza, Cerámicas Cañuelas, Atrim y Cementos Avellaneda. Produce Totos Cerámicos. Experiencia que Construye. Bueno, acá estamos en un nuevo episodio. Hoy es un episodio bastante particular porque les vamos a hablar de rutina, de lifestyle, que seguramente es una forma de vida que han escuchado en diferentes aspectos. En la cocina, en cómo nos organizamos en nuestra casa. Nuestra casa, Juan, representa nuestro estado de ánimo. A veces cuando uno dice tuve un mal día, volver a casa es la posibilidad como de balancearlo, de estabilizarse, y a veces no, ese mal día se traslada a la casa si la casa tampoco está preparada para equilibrar ese día. Y la convivencia. También, obvio. No estamos solos en esta. No, por lo general no estamos solos en nuestra casa. Hoy tampoco estamos solos. No, hoy estamos con Juli Bong y Lorena Pedaza y les damos la bienvenida, les agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Y seguramente sus seguidores deben estar escuchándonos. Les mandamos un abrazo a les todos. mandamos un beso enorme a todos ellos. Bueno, vamos a comenzar hablando, a ver cómo son cada una de estas. ¿Nos metemos en las casas de Juli y en la casa de Lore? ¿Qué Claro, decís? nosotros contamos, estamos grabando este podcast en Buenos Aires, en un estudio acá en la ciudad de Buenos Aires, pero queremos trasladarnos a sus casas. Por ejemplo, Lore, ¿vos venís de tu casa ahora antes de venir a esta charla? Sí. ¿Y te fuiste contenta de cómo estaba la casa Sí, antes de irte? sí, me fui contenta. Estaban ahí ya chicos despiertos, en casa se arranca muy temprano. ¿Cómo es esta forma de tu familia? Bueno, mi marido y yo, Matías y yo, y tenemos 3 hijos varones. Con lo cual es una casa donde hay mucho ruido, Y pelotas. mucho orden, me imagino. Yo soy muy ordenada, a los chicos tratamos, pero bueno, es como son varones, ¿viste? Siempre hay una pelota, se sacan el botín, bueno, nada. Pero bueno, sí, tratamos. Lore, ¿cómo decidiste empezar a contar a la gente cómo vivís el día a día y las cosas que fuiste haciendo? ¿Qué fuiste descubriendo que los demás querían escuchar? Mira, fue creo que de una manera como muy natural, ya hace como bastantes años, donde todavía no estaba como esto de Instagram, así como es hoy en día, que por ahí hice un trabajo. Era como, bueno, no sé, subías una fotito, te comentaban, y yo decía, ¿qué es esto nuevo que después con los años empezaron como a aparecer las marcas, a hacerte, no sé, una propuesta? Primero era como un canje, ¿te podemos mandar esto? Bueno, y así como que empezó esto que hoy es un trabajo, hoy es mi trabajo, y bueno, y eso de compartir el día a día, que yo lo hago mucho en historias, bueno, también en Reels, pero como que en las historias siento que conecto más y como es mostrar, bueno, parte de mi día, pedacitos, recortes, momentos, como para que la gente se identifique o no sé, se vea reflejado en algo o no sé, de repente subís una foto y ¿de dónde es la pulsera, la camisa? Es como, y bueno, y vas compartiendo como esos... no sé, es parte de tu día, de lo que usás, de lo que te pusiste en el pelo, de dónde compraste el arito, bueno, eso, y se traslada también a la casa, de dónde está tal cosa, de dónde compraste tal otra, y bueno. Qué lindo. Porque pensaba, nosotros, cada uno está en su obra, cada uno está en su proyecto familiar, y muchas veces va a internet a decir, voy a buscar refes, voy a buscar data, claro, y de repente te encontrás con personas reales que tienen su familia, que tienen su vida, y que muchas de esas refes a nosotros nos sirven. Te quiero preguntar, Juli, ¿cuáles fueron esas primeras ideas que vos proyectaste para tu casa, por ejemplo? ¿Cuáles fueron las primeras que dijiste, o que fuiste a buscar también a otro lado? Bueno, sí, nos construimos una casa alejada de la ciudad,
Y primero compramos el lote, tuvimos el lote como 10 años y no podíamos hacer nada más que ahorrar y esperar el momento de, hacer el proyecto. De hecho, en algún momento pensamos que eso no iba a ocurrir y que no iba a poder ser posible. Así que en la pandemia hicimos el proyecto con unos arquitectos por Zoom y fuimos como pensando la casa. Nos seguía pareciendo que el proyecto que ellos nos presentaban era imposible, era muy difícil, era muy grande, Por lo ambicioso, o sea, por... Sí, es simple la casa, pero era por ahí más grande de lo que nosotros pensamos, pero claro. Tenemos 4 hijos, tengo 3 varones y una nena, ya están grandes mis hijos ahora, son adolescentes, 2 van a la facultad, así que... ellos todavía en la pandemia estaban todos en casa todo el día, por supuesto. Así que pensarnos en una casa en el campo era como una zanahoria. Claro. Relax. Sí, para pensar en un proyecto en familia, de decir, salir y estar juntos afuera y tener más espacio y el verde. Así que pasó tiempo hasta que arrancamos la construcción, que también llevó sus años. Pero un poco fue eso, proyectar y los tiempos que nunca fueron como esperábamos, pero lo logramos. Pienso en esto que vos mencionabas, nosotros vivíamos acá en la ciudad y queríamos tener esa casa de campo. Cuando uno tiene ese segundo proyecto, que no es para allá, ¿no? Y tarda unos años en realizarlo, ¿lo piensa también en base a, por ejemplo, 4 chicos? O quizás hay que pensarlo más en, a los gitanos, vamos a tirar colchones y vamos a hacer algo pensando que más o menos se pueda. Te pregunto por los costos también, ¿no? Sí, arrancamos pensando la casa como hacerla en etapas. Primero la parte social, digamos, y tirar colchones. Y después, como fuimos pudiendo avanzar, terminamos haciendo también, digamos, la casa entera. Pero realmente tengo que decir que tiene que ver con... posibilidades que Dios nos dio de trabajo y posibilidades de prosperar en ciertas cosas que no esperábamos en esos años. Y además que realmente el país estaba... vivimos en una licuadora, básicamente, entonces hay momentos que para la construcción son buenísimos y de hecho creo que se miden las economías respecto a cómo... El metro de construcción. La construcción, cuánto sale construir, etcétera. Así que nosotros estábamos medio en ese día a día. Y ese día a día nos permitió hacer algunas cosas que no hubiéramos esperado. Entonces, eso también fue un empujón. Y seguimos adelante y pensamos la casa para 4 hijos. Porque por ahí, ¿qué le dirías a la gente? ¿Qué le dirías a alguien que está proyectando eso? En decir, esto no pierdas el tiempo en esto. No gastes en esto. Porque la verdad que por ahí gastas plata, tiempo innecesario para cuando tengas ese proyecto hecho. Nosotros pensamos en materiales bien simples respecto al piso, a los revestimientos de paredes, como que eso sea muy sencillo de construir, de hacer y de mantener. Y que a la vez quede lindo, sea fácil de limpiar, como que uno piensa como muchos puntos, ¿no? Y y creo que pudimos lograr eso. Y la verdad que esa simpleza de que, por ejemplo, el cemento alisado de obra a nosotros nos resultó muy bueno y el día que hacen la carpeta pasan el helicóptero, no sé cómo se llama, y queda el piso lisito y después se pule un poquito y ya está el piso listo de toda la casa. Hicimos todos los pisos iguales y eso fue un reacierto que si alguien está construyendo de cero, la verdad que yo se lo recomiendo. Lo mismo el cemento. La diferencia entre el cemento alisado y el microcemento ya la entendí después de mucho ir y venir, pero el microcemento que uno lo puede poner incluso sobre, si uno está haciendo una remodelación, sobre el piso existente, claro, es realmente con poco se puede mejorar muchísimo visualmente, da confort, etc. Entonces, eso es algo que como con materiales simples se puede... hacer algo copado. Lore, el proyecto de tu obra, cuando empezaron la construcción, ¿ya estaban los 3 niños? Sí. Y contame cómo fue ese principio también del proyecto. No, pensamos así como en una casa ya para pero crecer. En el momento real, vos no te imaginás cuando los chicos, porque eran chiquitos, tenían 9 meses, el más chiquito. Pero sí, la pensamos como listo, esta es la casa donde vamos a recibir a nuestros nietos, si Dios quiere.
por eso, nada, pensamos como espacios cómodos, lugares amplios, la galería, donde hacer un asadito, como esas cosas así como para recibir. Y bueno, pensando por ahí, hoy ya con un hijo que ya ahora tiene 12 años, que es el más grande, que digo, bueno, cuando empiece a invitar como amigos que quiere hacer un asadito, bueno, los tengo dentro de la casa, o sea, es como me hubiera gustado que, no sé, hacer como algo más alejado. Claro, pero bueno, no teníamos los metros del terreno tampoco, pero pensándolo en chicos más adolescentes, que es lo que se viene, bueno. Pero bueno, nos quedó funcional. Un poco que como que la visión de esos ambientes a futuro, imaginándolo con los chicos, con los grandes, con los que sea, es lo que después nosotros vamos a buscar y encontramos muchas veces en las casas que proyectaron y que por suerte pudieron hacer. ¿Es fácil dialogar con los arquitectos estas ideas que al principio son una foto en su cabeza? Mira, nosotros lo primero que hicimos cuando, bueno, supimos, listo, nos metemos en esto, elegimos el arquitecto que yo ya lo venía viendo hacía muchos años, yo ya sabía, me gustaba, y fuimos a una entrevista con él y fue muy loco porque nos dio como todo un cuestionario de grupo familiar, cómo está, o sea, un montón de preguntas de dinámicas que nos sirvieron para pensar, bueno, hicimos como un trabajo de pensar bien qué era lo que queríamos. Nos guió un montón y bueno, y nos armó el proyecto que lo piloteamos, fuimos, vinimos, hasta dar con lo que quedó. Entonces, creo que eso nos ayudó por ahí. Hablamos con dos mujeres que son muy detallistas, ¿no? Eso está más que claro en la charla y en los Instagram también. ¿Cuán importante es estar presentes en la obra? No son arquitectas, no están construyendo, pero digo, ¿cuán importante es que la persona que proyecta en ese arquitecto y en ese maestro mayor de obras esté presente en la obra, aunque no entienda cómo se arma el cemento? Muy importante. Sí. Yo iba 2 veces por día. Yo iba a la mañana y iba a la tarde. Y todo, o sea, todo. Sacarte la vergüenza, ¿no? Ir ahí y bueno, y preguntar. No, o sí. estar. No, estar, pero, o sea, definir cosas, tomar una medida, no, pero esto, no, pero entonces, no, pero esto iba más acá. Entonces, no sé, como cosas que o en el momento te das cuenta, no, pero aunque diga, no lo quiero, y bueno, como hacer esos ajustes que son el momento en el que lo puedes hacer. Después ya sale más plata, tenés que tirar, o sea. Es un buen consejo que tu voz se escuche Sí, en ese claro. momento. Porque a veces Bueno, yo no me animo. Yo iba y Yo veía caía algo con mal y me daba facturas. cosa decir, Llegaba. esto lo hicieron, estoy casi segura que lo hicieron mal. ¿Y lo decías? No, entonces trato de... La verdad, mi marido fue el que más estuvo en la obra y se quedaba, iba. Aparte, son 100 kilómetros, así que a veces iba a la mañana, a la tarde. Una de las cosas que hicimos fue poner unas cámaras y poder ver, digamos, El desde proceso casa, es. más Claro, o menos bueno, lo que estabas pasaba. tan cerca. Es decir, va a llegar el camión a tal hora con arena. Bueno, entonces, ¿quién le abría el portón y que se viera que llegó más o menos a horario? Y lo que pasó, descubrimos varias cosas desde la cámara, de cosas que nos decían que estaba pasando y no estaban pasando. Pero bueno, eso fue interesante porque nos ayudó un poco, pero sí estar presente, hay que ir, hay que Claro. mirar si está todo bien, si hay seguridad en los que están trabajando, si necesitan algo. A veces necesitan materiales, si no te lo pidieron el día anterior y salís Eso, corriendo a buscarlo, eso es de todos Me los días. gusta el tip de las medialunas. Claro, Loren, porque vos no sí. podés llegar y van a decir, entonces bueno, Sí. llegabas. Pero no, Esto en te general. quedó horrible, Juan, pero yo te traje una docena. Claro, vamos a compartir esto. resolverlo. No, No, pero está no. bueno que sepan que, digamos, lo que a mi marido les decía es, somos un equipo, nosotros necesitamos, no es... Es que es real. Estamos del mismo lado. Claro. O sea, esto tiene que salir bien por ustedes, por nosotros, con el menor desperdicio de material Exacto. posible, digamos, trabajando en un ambiente que esté copado. Así que bueno, también nosotros asadito, guiso, yo les he hecho diferentes cosas para que estén contentos. Y en el caso, Juli, de la casa de campo, pienso que el terreno ya lo convierte en otra experiencia a la hora de esto, trasladar los materiales. Contame un poco más, qué tan hostil, o sea, el prejuicio me da que es hostil de base. Sí, es bastante hostil. Una de las cosas que fuimos decidiendo es encontrar proveedores locales para no tener que trasladar y ahorrar un poco. El flete termina siendo mucho más caro. Conseguís buenos precios y cuando lo tenés que llevar resulta que eso lo encarece un montón. Así que la casa es cerca de San Miguel del Monte y de Cañuelas, así que la verdad que hay muchísimos proveedores por ahí. Todo lo que es aberturas, por ejemplo, que es algo muy caro de la casa y también
traslado y la colocación y todo eso. Y si hay que ajustar, tiene que venir el que te hizo la ventana y ajustar de vuelta ahí. Eso fue todo con gente de monte. Así que eso estuvo re bueno, me parece. Creo que si pudiera dar un consejo o una sugerencia es que a veces uno puede mirar alrededor y ver en la cercanía qué puede conseguir. En este caso, que nosotros estábamos lejos. Claro. Creo que eso fue como algo importante. Y sí, el traslado de materiales sí, siempre era... siempre es un asunto a resolver, digamos. Si llueve mucho, lo que sea. Lore, estoy pensando, ¿no? en una parte que uno disfruta mucho, que es la decoración. Cuando vos ya terminaste y decís, che, esto, ahora le voy a poner mi impronta, mi color. ¿Pensaste en la decoración previo al armado de esa casa o no? ¿O lo pensaste posterior y fuiste ambiente por ambiente? No, bueno, a ver, un poco lo que es tamaños de muebles, todo eso, digamos, lo planteamos ya en los planos que teníamos. O sea, que acá una mesa de este tamaño, o sea, más que nada por los espacios. Pero después, como que con el tiempo fuimos como armando. De hecho, todavía me faltan un montón de cosas. No se termina nunca. O sea, cuando terminaste decís, ay, y ahora, o sea, y seguís por otro lado, o sea. Pero sí, un poco se planteó lo que son los espacios, como la distribución, los espacios, el tamaño del sillón, como todo eso sí se planteó, pero no quiere decir que lo implementamos en el minuto que terminamos la casa, digamos. Se fue como que todavía estamos en Porque proceso. aparte llegás económicamente también, ¿no? Cuando terminás la casa Claro, decís, bueno, listo, nos mudamos con lo que tenemos, chao, traemos tengo los estos dos muebles. almohadones y, Exacto. bueno, y vamos y viendo. tenías como la idea de lo que ibas a ir haciendo después. Sí. ¿Creen un estilo definido de decoración cada una? No. No, a mí me gusta bastante lo rústico, pero la casa tiene unas líneas más minimalistas y escandinavas, no sé cómo decirlo. Entonces, bueno, me trato de... Bueno, y aparte, vos compartís con tu marido las decisiones de la decoración. No se mete, o sea, él Claro. No. Claro, ¿te gusta Yo sí, esto, yo no? sí, yo sí. Sí, me No, gusta. yo sí, yo O sea, si a comparto. vos te gusta, sí. No, o sea, es como que no... Claro, bueno, yo le hacía la entrevista a ella. O sea que vos, digamos que hay un sí siempre del otro Sí, lado. es algo Lore. que yo quiera pintar Claro. una pared de rojo. Va a haber un sí. Sí, claro, ahí sí, no, digamos. Pero Julio me parece que negocia más. Sí, hay más sí, negociación. comparto un poco más. Mi marido es diseñador y tiene idea de colores, de proporciones, mucho de proporciones. Entonces, digamos, las decisiones van siendo compartidas. Claro, él es el que te dijo, esta mesa no va a entrar en este No espacio entra. porque no vamos a poder girar. No, pero por ejemplo, el tamaño de una lámpara sobre una mesa, Claro. Digamos, uno quiere una lámpara grande que tenga presencia, bueno, ¿cuál sería la proporción del diámetro de la lámpara, la altura de la mesa y según la mesa que ya tenés? Entonces, bueno, parece una pavada, pero bueno, por ahí la lámpara la venden en 3 tamaños. Bueno, ¿cuál tamaño nos conviene? Claro. Bueno, son decisiones que las comparto. Y dependiendo de eso te puede llegar hasta el tamaño de los platos. Todo, O sea, no por solamente supuesto, la lámpara, por claro. supuesto. El La plato de alfombra, sitio. ¿viste? No, por ahí eso, pero digamos, como algo que va a quedar, que parece algo simple, pero los centímetros a veces Sí. le dan como la terminación. ¿Y la decoración influye en la composición de una familia? Si es una pareja sola, si es una pareja con hijos, si hay adultos mayores. Digo, ¿se modifica la decoración porque no es solamente estética? ¿O no? Bueno, una de las cosas que a mí me sirvió, por ejemplo, pienso por los 4 hijos Sí. que tengo y sus amigos, que los sillones tengan funda, por ejemplo. Una funda, si la funda es blanca, parece que se ensucia más, pero en realidad es más fácil de lavar o sacar las manchas que si es una funda de color. Porque si uno saca de una funda azul una mancha, termina quedando una aureola o lo que sea, y cuando la funda es blanca es mucho más fácil de limpiar. Entonces, bueno, eso sí, siempre trato de tener fundas para poder limpiar y que disfruten de los espacios de la casa. Me parece que eso, como algo funcional y que todos colaboren. Esa es la parte más difícil, ¿no? Sí, que complejo. todos colaboren en Claro. mantener el orden y el... Y con 3 varones, digo, cosas chiquitas o adornitos, eso No, que pero medio ellos- que quedó tachado, ¿o no? No. Bien, la pelota fuera igual. La pelota afuera muchas veces igual está dentro, pero tenemos como sectores comunes, por ejemplo, no sé, la cocina, el sector de tele.
no van a jugar en el living. Y en el living no se van a ir a sentar después de un partido de rugby. O sea, es como, hay códigos que ya manejamos porque nos conocemos hace muchos años con mis hijos. Entonces ya, como que saben, o sea, vengo a un partido de rugby y no te preocupes, van al sillón que está en la cocina, se sientan ahí como... Pero el sillón con funda el negra. sillón con funda blanca que lo sacás y lo lavás. Claro. ¿Hay algún objeto de la casa o algún ambiente, vamos primero más grande, algún ambiente de la casa que ustedes lo tengan como su hogar dentro de su hogar, o sea, un lugar que disfruten mucho más? Y la cocina. Es donde, al menos en casa, es como todo pasa en la cocina. O sea, ¿Eso también se charló en su momento con el arquitecto? No, bueno, sí, un poco sí, porque pensamos en un espacio que sea como de encuentro, de reunión, de llegar del colegio a la merienda, o sea, como que todo, no sé, es como la cocina es el centro, digamos, donde nos encontramos todos todo el tiempo. Qué bueno. ¿Y el tuyo? Juli. No, a mí me parece que es mi habitación donde me escapo de por ahí de lo cotidiano o de estar en la cocina a demanda. Mis hijos están más grandes y disfruto mucho de leer y de estar... por ejemplo, en el campo, la ventana que se ve el campo travieso, me parece muy lindo y creo que ese es mi reino. Voy a profundizar, Juli, sin sesión de terapia, sin intención de psicología barata, pero cuando los chicos crecen y empieza a haber más silencios y espacios más grandes, ¿cómo se habitan esos espacios con menos presencia? Mira, una de las cosas que te puedo decir es que esa identidad de mamá de nenes chiquitos y de estar presente en todo, se va modificando, pero uno siempre queda como a la espera y al saber qué están haciendo y si te están necesitando. No me necesitan en lo más básico de su vida como para comer, sí, pero para decisiones pequeñas o la asistencia constante, pero... Yo pensé que creciendo como están creciendo y que trabajan y van a la facultad, iba a tener como más, no sé, ellos iban a tener mucha más independencia y yo también. Sí la tenemos, pero hay una conexión constante de saber dónde están y saber qué está pasando, que creí que con esta edad no iba a pasar porque yo a la edad de ellos, mi mamá no sabía dónde yo estaba, por ejemplo. No había teléfonos. No había entonces tanto. Pasa esto, sí, realmente hay mucho más tiempo y uno puede organizarse y los chicos son libres y tienen su vida y a la vez hay una constante... no sé, familia toda entendiendo qué está haciendo el otro y qué necesita, que a mí me sorprende, porque yo pensé que ya estaba. Que, bueno, los chicos estaban grandes y volaban y están mucho más cerca y dependiendo mucho más. Yo le contaba hace poco a Lore, que somos amigas, y le mandé un audio de catarsis, porque yo tenía que hacer contenido en mi casa para una marca y tenía que entregar eso y estaban mis 4 hijos en mi casa, 2 haciendo home office en distintos rincones, mi esposo también, todos a almorzar, todos a merendar, todos a desayunar, todos a cenar, todos están en casa todo el día y es un martes. Digo, ¿por qué? Están todos acá. Y un poco soy la encargada de hacer la comida, las compras. Entonces, bueno, sí hay espacios y pensé que iba a haber más espacios y estamos todos bastante en este momento familiarmente. Entonces, no sé. Pero sí que va cambiando y la dinámica familiar se pone más linda, puedo decir. Con el paso de los años todos colaboran, a veces cocinan ellos y lo vamos armando. No contesté a la pregunta. No, sí, de alguna manera sí. Sí. Bueno, en base a esto, muchos arquitectos dicen que cada 5 años hay que repensar la casa. Ellos igual quieren facturar, pero dejamos eso de lado, dejamos la parte de que nos cobran de lado. Pero es cierto. ¿Es verdad esto? Sí, va porque mutando. se va modificando la dinámica, las necesidades, lo que, no sé, cuando son chiquitos no invitan a 10 amigos a comer un asado y de repente te encontrás con adolescentes, bueno, como todos queriendo, ¿viste? No sé. Sí, yo creo que sí, va cambiando. No sé si cada 5 años o... Hay que sacar el mito de que la casa que haces hoy la vas a tener toda la vida. Va a ir cambiando por dentro, ¿no? Puede ser. Sí, el tema de las escaleras, por ejemplo, yo trabajo con adultos mayores y algo que me gusta sugerirle por ahí a las familias cuando las personas
van envejeciendo. Sí, quizás viven solas o quizás se Sí, sumaron hay con algunas vos. cosas de la casa que se tornan incómodas y hasta peligrosas. ¿Cómo como cuáles? la bañadera, por ejemplo. La bañera sería Claro. la Sí, bañera, sí, la bañera. el que uno objeto. tiene que levantar la pata para meterse en la bañera y ducharse, y eso es un peligro. Uno puede sacar la bañadera, hacer todo al mismo nivel, tener para agarrarse. Agarraderas, claro. Y podés tener agarraderas siendo más joven, porque siempre el baño Peligroso, se puede ¿no? tornar peligroso. Pero ahí las alfombras, la iluminación, el tamaño de las aberturas de la casa y de las puertas, eso puede ser. Si uno tuviera que hacer una remodelación, pensar en eso también. Total. Ujú. Los mismos pisos, decíamos. Los pisos. Claro, que algunos no son tan porosos, te pueden resbalar, ¿no? Sí. La alfombra es una La complicación alfombra out, si se pudiera. Es para la rebarba de la Claro, para alfombra tropezar. o el... Porque no levantan tanto el pie, a Sí. veces arrastran el pie. Sí, y la entonces alfombra en general se sugiere que se pueda sacar si es posible. Claro, estoy pensando en sillones, quizás sillones un poco más altos, ¿no? Que Sí, no tenga y que hacer tanto apoyabrazos esfuerzo. como para poder levantarse también es bueno en una silla también. Las sillas con apoyabrazos te permiten levantarte mejor. Pienso que el armado, Juan, que ahora está muy canchero con sus dos bebés, que no parecen tan bebés en la foto, pero No, bueno, no lo son. Casi que son adultos. Pienso también en que uno no se prepara para recibir a un bebé dentro de la casa. Te preparas con la cuna y con la mamadera y con el almohadoncito de lactancia, pero después mi casa, si la nena sobrevive al año, yo te digo, Juan, hacemos otro podcast, porque estoy pensando que tiene mucho riesgo. ¿Se prepara también Sí. la casa para eso? Y bueno, sí, puertitas Sí, en las un poco sí, las escaleras, escaleras. trabitas. En mi caso me abrían la heladera, la sala cena, trabitas, ¿viste? Todo eso. Sí, sí. Hay un montón de cosas para mejorar la casa, para que no sea peligrosa, ¿no? Ujú. Y por ahí los adornitos cuando Sí, son al alcance no, deambuladores, sí. las cosas peligrosas, Las sí, pones por alto. sacarlas. En Va un a momento estar les bien, quédate encanta... tranquila. Yo espero Va a que estar todo sobreviva. bien. No, en el momento les encanta abrir un cajón y sacar todo lo que hay Claro. dentro del cajón. Las Y cacerolas me mientras abrían estás así. guardando eso, te das vuelta y está. Algo que recorremos en este podcast desde que lo arrancamos acá con Pau es que la construcción no es un cuento de hadas. O sea, tiene sus dimes, sus diretes, sus momentos complejos. Están para contar algunas también de algo que en el proceso no salió bien o no quedó como uno quería. Más allá de estas charlas que decíamos de medidas con el arquitecto, cosas que decís, y esto habría que poner una bomba y hacerlo de nuevo, por ejemplo. No, bueno, a nosotros nos agarró la pandemia en la mitad. Eso fue como lo más. Teníamos, viste, todas las ilusiones ya nos quedan y nos agarró eso que nos mató. Se nos demoró como 6, 7 meses y todos esos meses de incertidumbre, que estábamos todos en la misma, pero nos atravesaba por esto que estábamos ahí en el medio. No, después, qué sé yo, así. Hay un montón de cosas que por ahí no quedaron como esperamos, pero. Nada, te vas amigando, decís, bueno, con el tiempo, no sé, hay cosas que ya no se pueden cambiar, o que te das cuenta después que hubieras elegido otra cosa, porque y ese color de piso ahí ves todo, vos entras y ya ves, por ahí será más, ¿viste? Pero bueno, cosas que nada, ya está ahora. Porque pienso que las redes y estos tipos de espacios, digo, por ejemplo, los canales de cocina o esas cosas, antes era a mí mostrarme un plato perfecto, como queda, con el más mínimo detalle impoluto, impecable, y después se empezó a mostrar un poco más también el error, lo que no salía bien, el que había que tirar. Con la construcción, digo, todavía mostramos espacios que son muy divinos, pero está bueno que también podamos charlar de estas cosas que pasan en el medio. Nosotros hicimos el día que nos traen las ventanas, había uno de los albañiles que me dijo, esa ventana no va a abrir ahí, no la van a poder abrir. Es la ventana de la cocina, que la forma en la que se construyó la ventana y la canilla, donde está la canilla, la ventana no abre. O sea, no abre la ventana de la cocina. Donde tendrías que ventilar. En realidad, abre porque es silobatiente, si lo digo bien. Entonces, bueno, aire entra y aparte es una cocina integrada, así que hay un montón de aire, hay Por un otros ventanal lados. atrás. Claro. Pero conceptualmente la ventana no abre. Entonces, bueno, yo lo conté y
No, la gente manda todo tipo de sugerencias, como canillas rebatibles o cambiar la ventana tendría que haber sido así o asado. ¿Por qué hiciste la ventana así? Bueno, y está bueno eso. Pero bueno, eso es un error muy visible y muy... ¿Tenés la ventana? Sí, sí. Si no se cambió, quedó No ahí se cambió, la ventana quedó así. Y la ventana canilla está ahí tampoco se cambió. Eso es así, eso tiene un moño. Le pusimos un moño. Porque viste que uno se termina Y ahí acostumbrando, uno cree que no, y lo que hoy ves como, che, esto acá me quedó raro, esta esquina del piso. Y yo creo que al mes la dejaste de ver esa esquina. Sí, también. Pero eso viene sí. un amigo y te dice, mira esta esquina, qué mal que te quedó. Sí. Bueno, puede pasar también. No inviten tanta gente a sus casas. Bueno, tenemos ahora una sección en donde en nuestra producción Juan está muy ansiosa. Llegó el momento del ping-pong. Claro, por supuesto. Llegó el momento del ping-pong. ¿Comienzo con Lorena? Por favor. Muy bien. Ping-pong. Ahí está. ¿Estás preparada? Estamos preparados. Estás preparada. Muy bien. ¿Pared blanca o pared de color? Blanca. Juli, ¿mate en la cocina o en el living? ¿En la cama? Sale nueva opción. ¿Puedo? Lo noto. Sí, sí. Sí. ¿Plantas naturales o artificiales? Naturales. Vuelvo con Juli. Hablamos de ventanas. ¿Ventanas abiertas o aire acondicionado? Ventanas abiertas. Estoy con vos, pero mil por Ventanas mil. abiertas. Pero tenés una que no se abre, ¿no? No, esa quería no la meter abro. el dedo Tiene en la todas las llaga. otras que Bueno, muy ventilan. bien, seguimos. ¿Minimalismo o cuanto más mejor? No, menos. Estoy en Menos una es más. etapa donde menos es más. Sí. Hoy en esta charla hablamos de mesa. Juli, ¿mesa redonda o cuadrada? Tengo rectangular y está muy bien. ¿Sería como cuadrada o rectangular o es Sí, está bien. Va para el lado de cuadrada, rectangular. ¿Cocina integrada o separada? Y las dos. O sea, lo tengo integrada al comedor diario, como pero separada del living. Polémica y al hueso. ¿Tele en la habitación o sí o no en realidad? Nunca tuve tele en la habitación. Muy bien. Perfecto. ¿Vos sí? Yo Pero tengo tele 4 en la hijos, así habitación. que cuidado. Y no tengo chicos todavía. Bueno, muy bien. ¿Luz cálida o luz fría? No, cálida. Cocina, esta me la hace. A ¿Cocina ver. casera o pastelería de Betular? Dice. Ay, qué rico. Encantada. Soy bastante buena pastelera porque soy muy golosa, pero La cocina casera es lo más. sí, pero me decís Betular y salgo corriendo a comerme algo. ¿Deco casera o llamamos a un profesional? Yo hice las dos cosas, según el ambiente. Algunas cosas me ocupé yo 100%, otras cosas llamé que me asesoren, me hicieron... O sea, las dos cosas. Reunión con amigos. ¿En el exterior de la casa o en el interior? Ambos, pero la verdad que en el campo, en el exterior, es El re calorcito lindo. en esa Sí. estación a la noche. Re lindo, re lindo. ¿Domingo de limpieza o domingo de sillón? No, de sillón. Muy bien. Intocable. Para Juli, ¿orden extremo o desorden creativo? Soy del desorden creativo. No soy el desorden creativo, me define. Nos vamos con Lore al baño. A ver, ¿ducha o bañera? Qué difícil. Las dos. ¿Por qué elegir Las una? dos a la Claro, final. ¿por qué elegir una? Las dos. Yo en mi baño tengo las dos. En el baño de los chicos ya ducha. Y vienen de rugby. ¿Qué Claro. querés? ¿Vas a poner Una bañera? duchita, una Bueno, duchita y estás 3 estamos. horas limpiándola. ¿Cortinas o persianas? Cortinas, no tengo persianas, pero no me vendrían mal. Porque la luz de la mañana en el campo es, Tan abierto, Ay, claro. es tremendo. Muy pero bueno, temprano. tengo cortinas. ¿Decoración vintage o moderna? No me gusta mucho lo vintage. Sí, no. Vamos con lo moderno. Sí. Muy bien. Acá tengo una un poco más romántica porque dice cena a la luz de las velas o picnic. Cena a la luz de las velas. Sí, te pica un poquito con el sí. picnic. Tiene, Aguante, mal- el picnic tiene está bueno. demasiada El picnic prisa el está picnic. buenísimo. A mí me gusta chicos. mucho, pero lo digo más por mi marido, que creo que preferiría abrir el vinito en una mesa. En una mesa. Sí. Perfecto. Última, para Lore, ¿tu objeto favorito de la casa? ¿Objeto? Sí, elemento favorito. Puede ser un mueble también, ¿eh? Sí, o sea, un objeto no sé. No sabes. Y si te digo, por ejemplo, de la cocina, que es el lugar en donde a vos Sí. más te gusta estar, ¿qué elemento no te puede Yo te puedo faltar? decir el tuyo. ¿Cuál? El Mira. mate. Ah, el mate. Ahí está. Bueno, sí. ¿Cantó? Sí. La verdad que el mate sí es parte de todo el día. Sí. Ahí está. Muy Y bien, para Juli. Juli tengo la última, A que ver. la producción se la hace a propósito, ¿no? A ver. Obviamente. Le dice, ¿hogar soñado en la ciudad o en el campo? Definite. Sé que estás una pata y una pata, pero acá hay que definirse. No, soy ¿ciudad muy o de campo? ciudad, soy muy de ciudad. Sos Me gusta citadina. mucho la ciudad, sí. Siento que me estoy perdiendo. El FOMO me mata. O sea, estar en el campo sabiendo que ahí están pasando cosas en la ciudad me cuesta un montón, real.
Ya te dijo que picnic no. Yo ya sabía que iba a decir ciudad porque te tiró un picnic Bueno, no. No, tiene una igual casa el de picnic campo era por divina. compartir, era por que pienso que no voy a estar sola. Por ahí sola claro. pelearía el picnic, pero Muy bien, muy compartido me parece la mesa. Lore, Juli, muchísimas gracias No, por muchas haber venido. La gracias, verdad que fue un placer chicos. realmente. Hermoso. Igualmente. Nos vamos con un montón de ideas. Nos vamos con un montón Juan. de ideas. No solamente las vamos a ir a buscar a sus redes, No, sino que claro. ahora las tenemos acá y mucha gente las va a poder escuchar. Nos vemos en el Gracias. próximo podcast. Muchas Gracias. Esto fue Experiencia que Construye, el podcast que te ayuda a convertir en realidad tu sueño. Con el auspicio de Piazza, Cerámicas Cañuelas, Atrim y Cementos Avellaneda. Produce Totos Cerámicos. Experiencia que Construye.